Buenos días, bienvenidos a la clase número 3 de la materia Estadística y Diseño Experimental. En esta clase vamos a desarrollar una nueva unidad del programa, titulada Comparaciones Múltiples de Media. Como ustedes ya saben, para ello contamos con un complemento teórico correspondiente a lo que es el desarrollo de este video, donde ustedes pueden consultar todas las dudas que hayan quedado. En esta nueva unidad nosotros vamos a desarrollar los contenidos, vamos a retomar el análisis de la varianza porque es importante para desarrollar el contenido de comparaciones múltiples de media. Vamos a ver casos en los cuales no hay independencia entre las comparaciones de medias y necesitamos nuevos procedimientos para tener un error común en la familia de comparaciones de medias. Para esos procedimientos los vamos a clasificar como a priori y a posteriori. Vamos a desarrollar el concepto de contraste. Para las pruebas a priori vamos a desarrollar las pruebas F planeadas. Y a pesar de haber múltiples pruebas con comparaciones múltiples de media, nosotros a posteriori vamos a desarrollar la más frecuentemente utilizada en la ciencia agropecuaria, que se conoce como prueba de comparación de Tukey. Bien, pero antes de pasar a desarrollar el tema de las comparaciones múltiples de media, nosotros necesitamos primero retomar de la clase pasada y desarrollar uno de los conceptos que era los factores en los modelos de ANOVA, para ver qué tipos de modelos son, ¿sí? En el ANOVA existe una distinción importante al considerar a los niveles de los factores como fijos o aleatorios. Esta distinción se refleja en el espacio de inferencia y sobre la validez externa del experimento, que es algo que habíamos desarrollado en la primera clase. Si el espacio de inferencia es grande, el experimento tiene mucha generalidad y puede ser aplicado a situaciones más grandes, digamos, en un término coloquial, ¿no? Entonces vamos a definir a los factores de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de factores fijos. Los factores fijos son variables explicativas para los cuales los niveles que se ponen a prueba en el experimento fueron específicamente seleccionados por el investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel de interés resultó incluido en el experimento. No hay interés en otros niveles y es algo que nosotros ya hemos trabajado en la clase de análisis de la varianza, donde nosotros, como ejemplo, habíamos puesto un ejemplo de batata donde había 3 clones a comparar. En ese caso, el investigador, o el que era mi tesista, estaba desarrollando su tesis de maestría, estaba interesado en comparar esos clones, digamos, particulares, porque esos clones habían sido desarrollados para condiciones de cultivo en Tucumán. Entonces él quería comparar cómo variaba el rendimiento en batata de esos 3 clones cuando los cultivaba en una determinada localidad, ¿sí? Ejemplos generales como ese de la batata, tenemos otros, son especies, dietas, variedades, en el caso de la batata, densidades de siembra, clases de fertilizante, tipos de labranza, ¿sí? En este caso, el investigador está interesado en poner a prueba la hipótesis nula que dice, como está escrito acá, que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2 es igual a la media del tratamiento 3. Es decir, acá el investigador seleccionó, ¿sí?, cuáles son los niveles del factor que él va a comparar. Porque él está interesado en esos 3 niveles, digamos, ¿sí? No incluyó otro porque no está interesado en otro nivel. Y algo que es bastante importante en esta cuestión
que también me define, es si yo el día de mañana volvería a realizar este experimento, ¿incluiría los mismos niveles o no incluiría los mismos niveles? En este caso, el investigador, cuando es un factor fijo, incluiría los mismos niveles. O sea que en un experimento futuro, él pondría a prueba esta hipótesis. Versus una hipótesis alternativa donde dice que la media de la variedad o del tratamiento 1 es diferente de la media del tratamiento 2 o la variedad 2 diferente de la media o tratamiento de la media del tratamiento o variedad 3, perdón. Estoy un poco. Para ello lo que se hacía era lo siguiente. Nosotros, para desarrollar la teoría de la ANOVA, ¿qué es lo que proponíamos? Un modelo que se ajuste a las observaciones y después queríamos probar cuál de las dos hipótesis explicaba las observaciones, ¿sí? Si la varianza de las medias muestrales era igual que las varianzas muestrales y las dos estimaban una varianza poblacional, es decir, no hay corrimiento de la media, o que las varianzas de las medias muestrales es diferente de las varianzas muestrales, por lo tanto, no estiman la misma varianza poblacional y se detecta como un corrimiento de la media que se debe al efecto tau que decíamos, que era el desplazamiento de la media de cada una de las distribuciones con respecto a la media central. En este caso, cuando hablamos de un factor fijo, lo que nosotros tenemos aquí es que esta hipótesis está representando a este efecto, ¿sí? Que es al factor tau. Bien, para diferenciarlo de los factores aleatorios son variables explicativas para los cuales el investigador no, esto es lo más importante, no elige específicamente determinados niveles. En el caso anterior, el investigador elegía los niveles. En este caso, el investigador no elige, ¿sí?, a ser incorporado al ensayo, sino que los selecciona al azar, ¿sí? O sea, implementa un mecanismo probabilístico para la selección, como la aleatorización, de alguna manera, porque es una aleatorización a partir de una población de infinitos niveles posibles. Como ustedes saben, nosotros nunca conocemos la población, tomamos una muestra para inferir esa población. En ese caso, en los factores aleatorios pasa lo mismo. O sea, tomo una muestra de los infinitos niveles posibles que podrían existir para ese factor y busco una respuesta, digamos. Eso es, en consecuencia, deseo extraer conclusiones acerca de la población entera, de dónde se las extrajo, como en el proceso de muestreo. En este caso, el investigador está interesado en saber, digamos, en obtener una estimación de la magnitud de la componente de varianza añadida al modelo, se conoce, ¿sí? En este caso no hay niveles particulares, o sea, no está la media de 1, la media del tratamiento 2, la media del tratamiento 3. Acá hay una varianza, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos es lo que se conoce como esto, la estimación de cuánto adiciona, cuánta variabilidad me adiciona esa varianza, la estimación de esa varianza en la respuesta que yo tengo, ¿sí? En mi variable de respuesta. Por eso en ese caso las hipótesis que se plantean, los juegos de hipótesis que se plantean son totalmente diferentes. Como ustedes ven acá, la hipótesis nula es si la varianza de ese efecto, de ese factor, A, ¿sí?, es igual a 0. Si es igual a 0, no puede ser, no adiciona variación al modelo, ¿sí?, a la respuesta, digamos. Versus la hipótesis alternativa, donde la varianza de ese factor, ¿sí?, es mayor que 0. ¿Por qué se plantea ese juego de hipótesis y no decimos menos de 0? Porque la varianza nunca puede ser negativa. Entonces, efectivamente, siempre o es 0 o es positiva, digamos. Cuando hay una varianza que es negativa, efectivamente hay un modelo que está mal, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta para el desarrollo de la materia en completo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Si mi hipótesis nula se cumple, ujú, yo lo que tendría sería este modelo, donde A me está añadiendo una varianza a mi respuesta. Esta es mi variable de respuesta, esta es la media general, más el efecto. En este caso, como ustedes lo ven, en este caso unifactorial, digamos, este factor A, se lo escribe con una letra latina. En cambio, en el caso de los efectos fijos, nosotros hablábamos de la letra tau. La letra tau es griega, digamos. Y bueno, tenemos el error, digamos, ¿no? Que sería lo otro que está explicando el modelo. Hay algo que es interesante decir antes de pasar a tipos de ejemplos de factores aleatorios acá, es que si el día de mañana el investigador realizaría de nuevo el experimento, seleccionaría de esa población de una manera aleatoria los futuros niveles a incluir en el ensayo. ¿Sí? No serían exactamente los mismos. En el caso de los modelos fijos, ¿sí? Nosotros elegimos de nuevo los mismos niveles y los ponemos a prueba. En el caso de los factores aleatorios, pueden resultar otros niveles seleccionados al azar porque el proceso es azaroso, digamos, ¿sí? Un muestreo probabilístico. Entonces, resumiendo, hay tres preguntas más o menos fundamentales que es lo que fuimos discutiendo en los conceptos estos para diferenciar factores aleatorios y factores fijos, ¿no? Hay tres preguntas que generalmente a mí me hacen dar cuenta, ¿sí? De con qué tipo de efectos estoy trabajando, ¿sí? Para mi factor y para mi modelo, ¿sí? Si yo digo, a ver, primero, ¿cómo voy a seleccionar? Voy a seleccionar particularmente porque me interesan, no los voy a seleccionar al azar, ¿sí? ¿Cómo van a ser las conclusiones? O sea, o la validez externa, digamos, de eso. O sea, las validez externas se van a aplicar, perdón, solamente a esos niveles del factor, o en realidad yo quiero extrapolar un poco más, quiero tener un nivel de generalidad mayor con mi experimento. En ese caso, voy a necesitar de alguna manera seleccionar al azar, ¿sí? Una cantidad de niveles posibles, ¿sí? Para que la extrapolación sea mayor. Y lo más fundamental es la pregunta 3, que en este caso la pregunta 3 es, si yo vuelvo a hacer el experimento, que es en realidad lo que lo está diferenciando más que nada, ¿no? Si yo realizo el experimento de nuevo, ¿voy a estudiar lo mismo o no? Entonces, selección, generalidad y repetición del experimento. Son las tres cosas que a mí me están marcando cuando tengo un factor fijo o aleatorio. En ese caso, si yo tengo en un modelo, regresamos, si yo tengo un factor fijo, por eso decíamos nosotros en la clase anterior, si yo tengo un factor fijo, como el tau sub i, mi ANOVA es de efecto fijo. ¿Sí? Mi ANOVA es de efecto fijo. Esto habíamos dicho que era un parámetro fijo que se estimaba en la media general de todos los valores del modelo. Esto ahora es fijo. ¿Sí? Entonces, este modelo de ANOVA se conoce como modelo de ANOVA unifactorial porque tiene un solo factor fijo, con efectos fijos. Que esos efectos fijos son las medias estas, digamos. ¿Sí? Caso contrario, yo en este caso, ¿qué era lo que tenía? Yo tengo mi respuesta, mi media, que sigue siendo fija, ¿sí? Más un efecto aleatorio, digamos. En este caso, el efecto aleatorio me determina que este modelo sea aleatorio, ¿sí? Sigue siendo unifactorial, pero de efecto aleatorio, porque yo acá tengo un solo factor. Y ese factor me está determinando si hay una componente añadida de varianza a la respuesta. No hay, perdón, en el caso de la hipótesis nula, efectivamente es igual a cero, no adiciona varianza. O si la hay, si es mayor que cero. Bien, ahora pasando ya más específicamente, y habiendo desarrollado estos modelos de ANOVA fijos y aleatorios,
Nos vamos a centrar más que nada en los fijos, porque los aleatorios corresponden generalmente a cursos más avanzados, ¿sí? Eh, Nosotros en la clase de análisis de la varianza lo que veíamos era que rechazábamos la hipótesis nula. Y ustedes en la práctica vieron algún ejemplo donde rechazaron la hipótesis nula. O sea, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que está sucediendo, digamos? Tengo que aceptar la hipótesis alternativa. Esa hipótesis alternativa me dice que al menos una de las medias de tratamiento difiere, ¿sí? Pero bueno, ahora bien, lo que implica es, por un lado, no implica que todas las medias sean diferentes, porque nosotros estábamos diciendo que al menos una es diferente, digamos, ¿sí? Eso quiere decir que no todas tienen que ser diferentes. Nosotros necesitamos por lo menos un procedimiento para detectar cuántas de esas medidas son diferentes y dónde están localizadas las diferencias, ¿sí? Por eso, en este caso, lo que nosotros tenemos acá son múltiples hipótesis alternativas que planteábamos, ¿sí? Nosotros podemos decir que una hipótesis alternativa posible para un caso de tres medias, de las tres variedades, o de tres tratamientos, lo que podemos decir es que la media de la variedad 1 es diferente de la media de la variedad 2. Esa puede ser una, ¿sí? Otra ya puede ser que la media de 2 sea diferente de la media de 3. Otra puede ser que la media de 1 sea diferente de la media de 3. O sea, ¿cuáles de estas son significativas y dónde están localizadas? Por eso, en conjunto. No implica que todas estas sean verdaderas. ¿Cuál de todas estas verdaderas yo voy a seleccionar? ¿Sí? Entonces, yo realizo el análisis de la varianza, tengo un valor de probabilidad para el cociente de varianza calculado, ¿sí? Rechazo la hipótesis nula y ahora necesito saber dónde, ¿sí? Necesito saber cuántas y dónde están localizadas esas diferencias. La hipótesis alternativa esta que tenemos acá es que la media de 1 puede ser diferente de las otras dos medias sumadas, digamos. Ya vamos a ver esos casos, ¿sí? Bien. Para realizar inferencias simultáneas y comparar varias medias, es necesario que las pruebas sean independientes. Por ejemplo, si consideramos que la prueba T-Student podría ser utilizada para comparar las tres medias de las hipótesis alternativas, podemos demostrar la falta de independencia al realizar al menos tres inferencias simultáneas, como tenemos en esta diapositiva. En el primer caso, una primera comparación denominada T0 sería la diferencia entre la media 1 y la media 2, que la tenemos expresada en esta ecuación. Acá tendríamos la diferencia de media, ¿sí?, con su error estándar y las repeticiones. Otra prueba, que podría ser esta hipótesis alternativa, estaría expresada en esta ecuación por T1, donde tenemos la diferencia de la media 2 con respecto a la diferencia de la media 3. Y una tercera prueba es la que tendríamos aquí, donde estamos comparando la diferencia entre la media 1 con respecto a la media 3. ¿Cuál es el problema con estas? ¿Por qué no podemos utilizar el T-Student para hacer este tipo de inferencias simultáneas? En el denominador, como les explicaba recién, tenemos el error estándar de las dos poblaciones. Asumiendo que estamos dispuestos a cometer un error de tipo alfa de acuerdo a una prueba de hipótesis, ¿qué sucede cuando comparamos medias de dos o más tratamientos? En estos casos, tenemos las pruebas que no son independientes entre sí
puesto que el error estándar es el mismo en las tres comparaciones. Eso hace que no sean independientes, porque estoy utilizando el mismo error estándar. Y en el numerador de cada prueba a veces se repiten los coeficientes de la media. Eso también lo que hace es que esto no sea independiente. Por lo tanto, se han desarrollado procedimientos que controlan una tasa de error en las comparaciones de familia y se conocen comúnmente como comparaciones múltiples de media. Estas pruebas se pueden agrupar en dos grandes grupos. ¿Sí? El primer grupo es una familia de comparaciones que se conocen como pruebas a priori. En este tipo de prueba se plantean como hipótesis alternativas antes de realizar el experimento. O sea, de alguna manera, yo tengo una idea previa de los resultados que se van a obtener y qué es lo que quiero comparar, ¿sí? O sea, cuando yo estoy haciendo la planificación del experimento, lo que hago es plantear como hipótesis alternativa a las pruebas de medias que yo voy a comparar. En este caso responden a preguntas sobre el comportamiento de los tratamientos y la interpretación y las conclusiones tienen orden y lógica. Previo a realizar este tipo de pruebas, ¿sí? Yo tengo que realizar el ANOVA, pero en el caso de que yo no rechace la hipótesis nula de la ANOVA, ¿sí? Yo automáticamente sí tengo que realizar las pruebas porque ya las he planteado previamente. El otro grupo de pruebas, que se conoce como pruebas a posteriori, generalmente se realizan también posterior al análisis de la varianza, pero se ejecutan si y solo si el ANOVA resulta significativo. Si el ANOVA no resultara significativo, yo no continúo con las pruebas de comparaciones de medio. En este caso, si yo rechazo la hipótesis nula del análisis de la varianza, las comparaciones de medias que se plantean son surgidas o sugeridas por los resultados del experimento. Los procedimientos de comparaciones múltiples de medias utilizan el concepto de contraste. Un contraste se define como la diferencia de las medias que el investigador desea comparar y su expresión es la que vemos en esta diapositiva remarcada por amarillo. En síntesis, son combinaciones lineales de medias o totales de tratamiento que expresan la forma en que deseo realizar las comparaciones, ¿sí? En este caso, este contraste con esta expresión es un contraste, como dice aquí, si la sumatoria de los coeficientes, que son estos, suman 0, o sea, que la sumatoria de esto más esto debería ser 0 para que esto sea un contraste. En esta expresión lo que tenemos es que QI representa la comparación o contraste I, que va a ser en este caso el 1, 2, 3, 4, o sea, van a expresar los contrastes de esto, o sea, el número de contraste. CI va a ser el coeficiente que corresponde a cada media, que es el que tenemos acá, y T es el número de tratamiento, o sea que tengo un coeficiente multiplicado por una media. Para recordar, este contraste va a expresar una comparación o va a ser un contraste válido si la sumatoria de sus coeficientes es igual a 0. Para que esa sumatoria sea igual a 0, algunos coeficientes tienen que tomar valores positivos y otros coeficientes tienen que tomar valores negativos. Acá tenemos un ejemplo. Si deseamos comparar dos medias, la media del tratamiento 1 y la media del tratamiento 2,
La hipótesis nula dirá que son iguales. Eso es lo que habíamos planteado en el análisis de la varianza, o que la diferencia de media es igual a cero. Esto puede escribirse en un contraste de la siguiente manera. Yo acá tendría mi coeficiente del contraste correspondiente, que en este caso va a ser 1. Voy a tener un coeficiente 1 por la media 1, más un coeficiente 2 por la media 2. En este caso, para que este contraste exprese una comparación, yo debería tener como regla que la sumatoria de sus coeficientes, o sea, el coeficiente 1 y el coeficiente 2, sean 0. En este caso, los coeficientes van a tomar valores de 1, ¿sí? Porque estoy comparando una media con respecto a otra media. Y en un coeficiente va a tomar un valor positivo y el otro va a tomar un valor negativo. Cuando yo voy a hacer la suma, el contraste queda expresado de la siguiente manera. O sea, es el valor del coeficiente con su respectivo signo más el valor del otro coeficiente con su respectivo signo. En este caso, 1 menos 1 es igual a 0, por lo tanto, este contraste es verdadero, porque la sumatoria de los coeficientes es 0. Quiere decir que está expresando una comparación que es esta, la diferencia de dos medias. Los contrastes en general se pueden escribir genéricamente con esta expresión, ¿sí? Donde yo de nuevo lo que voy a tener es el coeficiente I, que corresponde al contraste, igual a la sumatoria de los coeficientes por I sub I. En este caso el I sub I puede ser totales o medias de tratamiento, o sea que puedo trabajar con las dos cantidades. Dado que los contrastes expresan una comparación, digamos, se puede estimar varianza de los contrastes, ¿sí? Que es lo más importante en este caso. La varianza, nosotros habíamos dicho que la varianza la estimábamos a través de un cuadrado medio, y a un cuadrado medio lo calculábamos a partir de una suma de cuadrados, ¿sí? Que era mi unidad para calcular el cuadrado medio. Entonces, la varianza de cada contraste se calcula como la suma de cuadrados dividido los grados de libertad, que sería mi cuadrado medio de contraste. En este caso, los grados de libertad siempre es 1. ¿Por qué siempre es 1? Dado que en cada contraste yo estoy expresando una comparación de grupos de medios, ¿sí? Siempre estoy expresando una comparación. Existe una formulita que nosotros vamos a utilizar y vamos a ver cómo se descompone el numerador y denominador, una forma operativa de mirar esta fórmula para ver cómo calcular los cuadrados medios de los contrastes. En el caso de que yo utilice totales de tratamiento, mi cuadrado medio de contraste lo estoy calculando como los contrastes al cuadrado, ¿sí? El valor del contraste al cuadrado, sobre la réplica por la sumatoria de los coeficientes elevado al cuadrado. En este caso, nosotros habíamos dicho que QI elevado al cuadrado era el contraste, y una forma genérica de expresar el contraste era la sumatoria de los coeficientes por los totales, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros utilizamos un cuadrado en la base de esta ecuación? Y eso responde efectivamente a que algunos coeficientes podrían tomar valores, tienen que tomar valores negativos para que se exprese el contraste y la sumatoria sea 0. En el caso de que haya algunos coeficientes con valores negativos, su elevación a una potencia par generará un número positivo, y esto no estaría dando 0 entonces, o un valor negativo que lo haría indivisible por esta fracción, ¿sí? En el caso de que yo utilizara medidas de tratamiento, la varianza del cuadrado medio de contraste se calcularía por el cuadrado medio del error experimental, ¿sí? Ahora, si son cuadrados medios y tengo varianzas, puedo plantear hipótesis para los contrastes, ¿sí? Bien,
Las hipótesis que se plantean para los contrastes se expresan de la siguiente manera. Mi hipótesis nula es que el contraste, ¿sí? O, como dice aquí, las medias o grupos de medios a comparar son iguales, ¿sí? No hay contraste. La hipótesis alternativa quiere decir que las medias o grupos de medias a comparar son diferentes y hay un contraste, quiere decir que se diferencian. Existen algunas reglas para generar estos coeficientes, ¿sí? Que es la que vamos a detallar a continuación. La primera regla hace referencia a lo siguiente. Si deseo comparar dos grupos de igual tamaño, como teníamos en el ejemplo, en donde veíamos que había dos medias, ¿sí? La media 1 menos la media 2, le asigno el valor de 1 a cada media de un grupo, ¿eh? Y el valor de menos 1 a cada media del otro grupo. Es el ejemplo que vimos recién, donde teníamos la media de 1 menos la media de 2. A una media, que era la media de 1, le asignábamos el valor positivo 1, y a la media de 2, ¿sí? Le asignábamos el valor negativo de menos 1. En este caso estoy comparando una media, dos medias, ¿sí? O dos grupos, pero cada una con una media, digamos. Entonces por eso le asigno el valor de 1, ¿sí? Es 1 contra 1. Si deseo comparar dos grupos de diferente tamaño, le asigno a cada media del primer grupo un coeficiente igual al tamaño del segundo grupo, y a cada media del segundo grupo un coeficiente igual al tamaño del primer grupo, pero negativo. Ya vamos a ver esto con un ejemplo para que resulte más sencillo. Y por último, una de las reglas importantes es que a las medias que no se incluyen en el contraste se le asigna un coeficiente de 0, porque efectivamente no la estoy comparando. Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar el ejemplo A, donde tenía dos grupos con una media, ¿sí? Donde yo tenía que asignar valores de 1, porque estaba comparando un grupo de una media con un grupo de otra media, pero al otro grupo le tenía que asignar un valor negativo para que la sumatoria de los coeficientes sea 0. En este caso tengo expresado mi contraste aquí, pero yo acá tengo 5 medias, ¿sí? La media de 1, la media de 2, la media de 3, la media de 4 y la media de 5. Pero yo estoy interesado en comparar la media de 1 y de 2. O sea que acá puedo utilizar dos reglas simultáneas para elegir coeficientes, mis coeficientes en el contraste. En el caso de los coeficientes que no intervienen, ¿sí? En el caso de las medias que no intervienen en la comparación, la tercera regla a mí me decía asignar el coeficiente de 0, porque no la estoy comparando. Efectivamente, aquí está expresado que la media 3, la media 4 y la media 5 no están incorporadas dentro del contraste. Entonces le asigno un coeficiente 0, 0, 0. La sumatoria de esto, que va a ser el coeficiente por la media, que es la forma genérica de expresar el contraste, me va a decir que esto es 0 más 0 más 0. En el caso de las dos medias, que yo quería comparar, lo que decía, asignar el valor de 1 a la media de un grupo, en este caso, y asignar el valor de menos 1 a la media del otro grupo. Entonces yo hago 1 menos 1 más 0 más 0 más 0, esto da igual a 0. La sumatoria de los coeficientes es igual a 0. Se cumple la regla del contraste. En el caso de la regla B, si quiero comparar dos grupos de medias, el grupo 1, ¿sí? Con la media 1 y la media 2, y el grupo 2 con la media 3, 4 y 5. La hipótesis nula correspondiente para este contraste va a estar determinada que decía esta regla, ¿sí? Asigno al primer grupo la cantidad de medias que tiene el segundo grupo. Y al segundo grupo, que es este, le asigno la cantidad de medias que tiene el primero, pero con símbolo opuesto.
¿Esto qué es lo que quiere decir? El primer grupo está compuesto por dos medias, la media de 1 más la media de 2. Entonces yo debería asignarle a este grupo el número de medias que tiene el grupo 2. El número de medias que tiene el grupo 2 sería 3. O sea que a cada una de estas medias yo le debería multiplicar un coeficiente equivalente con este valor, digamos. Esto sería que sea 3 por la media de 1, 3 por la media de 2, y al segundo grupo yo le debería asignar la cantidad de medias que tiene el primero, pero con símbolo opuesto. O sea que esto me daría multiplicarle a cada una de estas medias este valor, pero con símbolo negativo. Entonces tendría 3 para 1, 3 para la media de 2, menos 2 para la media de 3, menos 2 para la media de 4, menos 2 para la media de 5. En este caso, yo tendría 3 más 3 más menos 2, menos 2, menos 2, esto me da menos 6. Entonces yo tendría acá 3 más 3 son 6. Menos 6 es igual a 0. Esto quiere decir que la sumatoria de los coeficientes de este contraste según esta regla se cumple y por lo tanto es un contraste. Para recordar es, al grupo 1 le asigno la cantidad de medias que tiene el grupo 2 con valor positivo y al grupo 2 le asigno la cantidad de medias del grupo 1 pero con símbolo independiente, con símbolo negativo, perdón. Bien, ahora vamos a ver un concepto muy importante en el cual se basan las pruebas a priori o F planeadas. Y este concepto es el contraste es la definición de contrastes ortogonales. Se dice que dos contrastes son ortogonales si se cumple la siguiente condición. Esta condición me está diciendo a mí que la sumatoria de la multiplicación de los coeficientes del contraste 1 por los coeficientes del contraste 2 es igual a 0. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. En este caso, si se cumple esta condición, los contrastes son independientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean independientes? Por un lado, que no contienen información redundante y la información que proporciona una comparación no se solapa con la información proporcionada por la otra. La variación de uno de ellos es independiente de la del otro. Nosotros, para una determinada cantidad de t medias, se pueden plantear t menos 1 contrastes ortogonales. Es decir, si yo tengo 3 medias, t menos 1 va a ser 3 menos 1 va a ser igual a 2, o sea que puedo plantear dos contrastes ortogonales. Si tengo 4 medias, puedo plantear 3 contrastes ortogonales. Si tengo 5 medias, puedo plantear 4 contrastes ortogonales y así sucesivamente. Veamos cómo funciona. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo. Tenemos el contraste 1, que está expresado como estos contrastes responden a la comparación de 3 medias. O sea, la media de 1, la media de 2, la media de 3. Acá, en el contraste 1, lo que yo tengo, que sería dos grupos de medias con diferentes medias, ¿sí? Con diferentes números de medias. En el caso de la media 3, estoy comparando, en este caso, en el símbolo menos 2, estoy con la media 3,
perdón, estoy comparando. En un grupo tengo la media de 1 y la media de 2, y en el otro grupo tengo solo la media de 3. Entonces la regla de asignación de los coeficientes decía, al primer grupo asignarle el número de medias que tiene el segundo grupo con valor positivo. Mi primer grupo está formado por estas dos medias, ¿sí? Y el grupo 2 está formado por 1. Entonces a cada una le tengo que asignar el valor de 1 con símbolo positivo. Y la regla decía, al grupo 2 asignarle la cantidad de medias del grupo 1, pero con símbolo opuesto o negativo. En este caso, yo tengo dos medias en el grupo 1 y en el grupo 2 tengo una, entonces a este le tengo que asignar el valor de menos 2. En el caso de el contraste 2, yo lo que estoy comparando aquí son solo dos medias, que me decían la regla 1, la regla A para asignar coeficientes, es que a las medias del grupo 1 le asignaba un coeficiente 1 y a las medias del grupo 2 le asignaba el coeficiente menos 1. Y la tercera regla decía que aquellas medias que no formaban parte del contraste le asignaba un coeficiente de 0. Bien, entonces ahora tengo que fijarme, como yo tengo tres medias, para que haya contrastes ortogonales, yo decía T menos 1 cantidad de contrastes ortogonales, o sea, 3 menos 1 es igual a 2, o sea que tengo dos contrastes ortogonales, ¿sí? Vamos a ver si estos dos contrastes son ortogonales. Para eso nosotros teníamos la condición de que la sumatoria de la multiplicación de los coeficientes de los contrastes debería dar 0. Entonces acá voy a multiplicar 1 por 1, que es lo que tenemos acá, 1 por menos 1, y menos 2 por 0. Entonces yo digo 1 por 1 es igual a 1, 1 por menos 1 es menos 1, más menos 2 por 0 es 0. Entonces 1 menos 1 más 0 es igual a 0. Quiere decir que estos dos contrastes son ortogonales, contienen información independiente y no son redundantes, ¿sí? Y cada uno expresa una variación, digamos que es lo que yo quiero comparar. Habiendo definido los contrastes y ya habiendo introducido previamente un poco lo que son las pruebas, vamos a ver las dos tipos, en cada grupo de pruebas vamos a ver, en el caso de las a priori vamos a ver las pruebas F planeadas que utilizan sí o sí el concepto de contrastes ortogonales, lo que es una partición de la suma de cuadrados de tratamiento, ya vamos a ver cómo funciona eso. Y en el caso de las pruebas a posteriori dijimos que hay muchas pruebas, pero una de las más frecuentemente utilizadas es la prueba de Tukey. Bien, en las pruebas F planeada se utilizan para poner a pruebas comparaciones específicas, que es el requerimiento de las pruebas a priori, que pueden incluir grupos de medias. En este caso, grupos, como veíamos en los contrastes anteriores, donde teníamos un grupo con una media y otro grupo con dos medias. Y se deben plantear contrastes ortogonales. En este caso, si se plantean T-1 contrastes ortogonales determinadas por la cantidad de medias, entonces cada uno constituye una partición de la suma de cuadrado de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? La sumatoria de cuadrado de los contrastes, o sea, la sumatoria de todos los contrastes me debería dar una sumatoria equivalente a la suma del cuadrado del tratamiento, ¿sí? En este caso yo planteo las hipótesis nulas para los contrastes, el juego de hipótesis para los contrastes, donde tengo que los grupos de medias, las medias o los grupos de medias a comparar no difieren, y las medias o los grupos de medias sí difieren. En estos contrastes generalmente se utilizan los totales de tratamiento y por eso se utiliza el estadístico FC, que es el que vimos en la prueba de análisis de la varianza.
¿Cómo es la forma operativa de mirar estos contrastes? A través de la fórmula, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes la fórmula que vimos anteriormente? Donde había dos fórmulas, una para utilizar las medias de tratamiento y una para utilizar los totales de tratamiento. Como nosotros vamos a utilizar los totales de tratamiento, vamos a utilizar la siguiente fórmula. En esta fórmula, nosotros lo que vamos a tener es el Q de sub i elevado al cuadrado sobre la sumatoria de los coeficientes elevado al cuadrado. A esta fórmula, lo que yo estoy haciendo es, en esta tabla correspondiente, ¿sí?, dividirla para manejarlo operativamente. En este caso yo voy a tener mis tratamientos que van a estar dados por los totales, o sea, acá voy a tener el total del tratamiento 1, el total del tratamiento 2, el total del tratamiento 3 y el total del tratamiento T, según tenga T tratamiento, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es colocar los contrastes, ¿sí? Cada uno de los contrastes que yo tengo, que me van a expresar lo que yo quiero comparar. Voy a armar otra columna donde voy a poner la suma de cómo se expresa el contraste. Que nosotros dijimos que la forma genérica de expresar el contraste es la sumatoria de los coeficientes por los respectivos totales de tratamiento. O sea que acá voy a tener que multiplicar cada uno por su media, o sea, este por este, este por este, este por este, este por este, y hacer una sumatoria. Acá voy a hacer lo mismo, voy a calcular la multiplicación esta por esta, esta por esta, esta por esta y esta por esta, y luego voy a hacer la sumatoria. Y así sucesivamente. Luego tengo la segunda parte de la fórmula, ¿sí? La segunda parte de la fórmula es el denominador, que es lo que estamos viendo acá, que está en esta columna. O sea que acá yo voy a tener el número de réplicas por la sumatoria de los coeficientes elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, como voy a tener, en el caso de que tenga balanceado un ensayo el mismo número de réplicas, acá voy a tener que poner la sumatoria de este coeficiente al cuadrado, más este coeficiente al cuadrado, más este coeficiente al cuadrado, más este coeficiente al cuadrado, y luego multiplicarlo por la cantidad de réplicas. De la misma manera, voy a tener para el 2, que voy a tener el coeficiente este elevado al cuadrado, este elevado al cuadrado, este elevado al cuadrado, este elevado al cuadrado, sumados por el número de réplicas y así sucesivamente. Entonces nosotros habíamos dicho que la suma de cuadrado me permitía calcular un cuadrado medio, que es esto, que es la expresión ya de la fórmula, ¿sí? Donde a cada uno de los QI calculados aquí, o sea, yo voy a tener acá el Q1, el Q2 y acá el Q3, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir por su respectivo denominador, que va a ser los que están acá. O sea que voy a dividir, después de elevar al cuadrado este valor sobre esto, después de elevar al cuadrado este valor sobre esto y así sucesivamente. Y como las pruebas F planeadas, al utilizar totales de tratamiento, hacían consideración del FC, el cuadrado medio del contraste, el FC este, o el cociente de las varianzas, está determinado por la relación entre el cuadrado medio del contraste, que me expresa la varianza del grupo de medias que yo quiero comparar, sobre el cuadrado medio del error. Este cuadrado medio del error, ¿de dónde sale? Este cuadrado medio del error sale de la tabla de ANOVA que tuve, ¿sí?, con la que yo primero hice mi análisis de la varianza. Esto tiene una distribución F aproximada con un grado de libertad en el numerador, porque dijimos que cada uno de los contrastes siempre expresa una comparación. Entonces, yo en este caso tengo 1 para el numerador, que es donde está el contraste, ¿sí? Y siempre el grado de libertad era 1. En el caso del denominador, lo que yo tengo es delta grado de libertad del error experimental, ¿sí?, que es lo que yo tenía en la tabla. O sea que con esta distribución yo puedo buscar valores en la tabla F y juzgar si mis contrastes expresan diferencias entre las medias, grupos de media o no, a un determinado nivel de significación que ustedes están
trabajando es el 0,05. Una vez que yo tenga mi cuadrado medio de contraste, que lo voy a tener aquí, el requisito era que yo debería plantear contrastes ortogonales, o sea, que la sumatoria de las multiplicaciones de estos coeficientes al comparar dos contrastes sea cero, ¿sí? Y dijimos que como cada uno expresaba una información independiente y una varianza del tratamiento, entonces la suma del cuadrado debe responder a la suma del cuadrado del tratamiento. Una vez que yo tengo los coeficientes, una vez que yo tengo el cociente, lo que voy a hacer es buscar valores de tabla para juzgar si el contraste expresa diferencia o no. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un análisis que está haciendo un chico que estoy dirigiendo, un tesista que estoy dirigiendo acá en Salta, en Jujuy, perdón, que está trabajando con quinoa y los objetivos de su tesis doctoral es determinar adaptabilidad del cultivo de quinoa, que es andino, que crece en altura, a las condiciones de aquí del Valle del Lerma, ¿sí? En la zona de Cerrillos. Para ello, lo que él hizo en realidad fue un experimento utilizando materiales de quinoa procedentes de diferentes lugares. Entonces él tenía diferentes poblaciones que él quería comparar para rendimiento en la condición de cultivo de cerrillos y ver primero si existían diferencias y cuáles eran los materiales que mostraban mayor desempeño en estas condiciones, y a la misma vez ya tenía preplaneado qué era lo que quería comparar de acuerdo a los orígenes de ese material. Bien, pasemos al ensayo. Como dice, se realizó un ensayo para evaluar la adaptabilidad de 4 variedades de quinoa en INTA Cerrillo bajo un diseño completamente aleatorio con 3 repeticiones, ¿sí? Las variedades proceden de diferentes orígenes y fueron Ken 59, una denominación de la procedencia del material, digamos, cómo está guardado en el banco de germoplasma, y esto se conoce procedente de la zona de transición. Tenemos otro material que evaluó que es el Ken 231, que procede de valles secos como Valle Calchaquíes. Tenemos otro material que es Ken 212, que es de valles húmedos, de la zona de Santa Victoria, colindando ya con la frontera con Bolivia, y Ken 426, que es un material que procede de una localidad cercana a San Antonio de los Pobres, un material bien de puna. Como está definido acá las variedades, él tenía de alguna manera la idea de generar unas comparaciones en estos tratamientos previo a la realización de la NOVA, durante la planeación del experimento. Entonces, él condujo el experimento, en cada una de esas parcelas midió el rendimiento en granos, ¿sí? Por metro cuadrado. En este caso realizó el análisis de la varianza, como ustedes ya aprendieron, y este es el resultado del cuadro de ANOVA. Su fuente de variación fueron la variedad, que es lo que él estuvo manipulando y lo que él quería poner a prueba y cómo estuvieron guiados los objetivos y las hipótesis planteadas. Tiene el error, ¿sí? El error experimental y lo total. Acá tiene calculada la suma de cuadrados, como vieron en la clase de ANOVA, tiene los grados de libertad respectivos, los cuadrados medios, que son los estimadores de varianza, el valor f y la probabilidad asociada a ese valor, ¿sí? Acá, como vemos, para ir repasando un poco, tenemos el grado de libertad, son 4 tratamientos, 1, 2, 3, 4, por lo tanto 4 menos 1, 3, y después acabamos la diferencia con el total, que era n menos 1, ¿cuánto sería? Si esto yo tengo 4 variedades, cada una 3 veces, tengo una cantidad de 12 datos. 12 menos 1 me da 11, ¿sí? Y luego, por diferencia, calculo la cantidad de grado de libertad del error, ¿sí? En este caso, el valor de f asociado tiene una probabilidad de 0,191. Tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, si no cometería un error de tipo 1, ¿sí?
de acuerdo a la regla de decisión del test de hipótesis. Entonces, rechazo la hipótesis nula referida al efecto de la variedad al 5%. Quiere decir que hay un efecto de la variedad, ¿sí? Quiere decir que las variedades difieren. Esto, como diría acá en la conclusión escrita, la media de rendimiento de algunas variedades de quino es diferente, pero yo ya tenía preplaneado qué era lo que quería comparar. O sea que si esto no me hubiera dado diferente, igual debería haber realizado las comparaciones por medio de contrastes ortogonales. Bien, entonces, teniendo el ejemplo, como lo vemos aquí, teníamos una tabla operativa, como ustedes se acuerdan, ¿sí? En esa tabla operativa se descomponía la fórmula para calcular el cuadrado medio del contraste. Acá lo que tenemos entonces es, primero y principal, expresado los contrastes, que era la parte esta, ¿sí? Acá yo tenía los tratamientos, mis tratamientos son 4. La variedad 59, la variedad 212, la variedad 231 y la variedad 426. ¿Qué es lo que me decía la regla de los contrastes ortogonales? Yo puedo plantear T contrastes ortogonales, puedo realizar contrastes ortogonales en T-1, o T-1 contrastes ortogonales sería lo correcto, ¿sí? Como yo tengo 4, ¿sí? Entonces voy a tener 4 menos 1, puedo expresar 3 contrastes ortogonales. Ahora tengo que ver cuáles son los contrastes ortogonales, ¿sí? En el contraste número 1, lo que yo estoy expresando, ¿sí? Estoy comparando dos grupos de media con 2 medias cada uno, ¿sí? En el contraste 2 tengo comparado dos grupos de media, pero cada uno con un solo contraste. Y así pasa también en el contraste 3. Acá, lo que yo estoy comparando en el contraste 1 parece ser la media de 59 y la media de 426 versus la media de 212 y 231. Porque estas dos medias están juntas y estas dos medias están juntas, ¿sí? Tienen el mismo signo. Entonces, lo que decía la regla del coeficiente, para asignación de la regla para asignar coeficiente a los contrastes, diría al grupo 1 asignar la cantidad de medias que tiene el grupo 2. El grupo 2, en este caso que es 59 y 426, son 2. Entonces tengo que asignar 2 con valor positivo. Y al otro grupo de medias, la cantidad de medias que tenga el grupo 1, pero con símbolo opuesto. O sea que sería 59 y 426 son 2 medias. O sea que tengo que asignar 2 y 2, pero con símbolo opuesto. En el caso del contraste 1, vamos repasando reglas. En el caso del contraste 1, yo tenía 2 medias a comparar, le tengo que asignar a la media de un grupo 1 y a la media del otro grupo 1 con símbolo opuesto. Las medias que no participaban dentro del contraste le asigno 0. Lo mismo ocurre para el contraste 3. Bien. Ahora, yo lo que tengo aquí es los totales de tratamiento. ¿Sí? Esto sería el total de tratamiento 59, el total de tratamiento 212, el total de tratamiento 231 y el total del tratamiento 420. La fórmula, como ustedes se acuerdan, se desplegaba operativamente de esta manera. O sea que yo aquí lo que tengo que hacer es multiplicar, como ustedes están viendo, este valor 468 va a surgir de esto, ¿sí? Que va a ser la multiplicación de este valor por su respectivo coeficiente, o sea, menos 2 por 1150, 2 por 980, 2 por 654, menos 2 por 250, sumar esto y tener este valor, ¿sí? Ahora el valor de acá, del Q2, ¿cuál va a ser? Va a ser 1 por 1150, 0 por 980, 0 por 654, menos 1 por 250, que es lo que está expresado aquí. Y en el contraste 3, lo que tengo sería 0 por 1150, 1 por 980, menos 1 por 654, más 0 por 250. Ahora nos faltó ver una cuestión. Estos contrastes son ortogonales porque la prueba F requiere eso, digamos, ¿sí? Ahora, veamos.
Veamos el contraste 1 versus el contraste 2. La sumatoria de las multiplicaciones de sus coeficientes debería dar 0. Yo tengo acá menos 2 por 1, menos 2. 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0. O sea, acá tengo 0, 0, menos 2. Menos 2 por menos 1 me da 2. Menos por menos más. Entonces acá voy a tener menos 2 más 2 es 0. Estos dos contrastes son ortogonales. ¿Sí? Ahora yo tengo que comparar los otros dos contrastes. El contraste 2 versus el contraste 3. 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por menos 1, 0. La sumatoria de los 4 0 me da 0. Efectivamente son independientes, o sea, son ortogonales. Ahora vamos, la última que me queda averiguar es si el contraste 1 versus el contraste 3. Entonces yo tengo aquí menos 2 por 0, 0. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. 2 menos 2 por 0, 0. Entonces acá voy a tener menos 2 más 2 es igual a 0. Quiere decir que el contraste 1 y el contraste 3 también expresan la información independiente. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo sigo operando con esta fórmula? Una vez que ya vimos que los contrastes ortogonales, bueno, veamos cómo operamos con esta fórmula. Ahora tenemos que calcular esta parte. Esta parte, ¿cómo va a surgir, digamos? Yo voy a tener menos 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. Por el número de rectas. Voy a obtener este valor. Y así sucesivamente. Una vez que yo tengo mi coeficiente, ¿sí? Una vez que yo tengo mi q y mi denominador, lo que yo tengo que hacer es a cada q elevado al cuadrado, como dice aquí, y luego dividirlo por este valor. Esto me da este valor. ¿Sí? Este valor, este valor. Ahora bien, ustedes vean aquí que bien, nosotros dijimos que en el caso de las pruebas F planeadas lo que teníamos que corroborar era que la sumatoria de cuadrados de los contrastes debía dar igual a la sumatoria de cuadrados de los tratamientos porque representaba una partición de cada uno, ¿sí? En este caso, nosotros lo que tenemos es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de cuadrado del contraste de todos los, del contraste 1, 2 y 3, que vemos que da este valor que tenemos aquí. Este valor que tenemos aquí tiene que coincidir con la suma de cuadrados de tratamiento. Cuando nosotros vamos a la suma de cuadrados de tratamiento, que es la variedad, en este caso obtenemos el mismo valor. Acá está redondeado obviamente, pero bueno, este valor pasa a 8. Quiere decir entonces que se cumplió la condición. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo procedemos en la última parte de la tabla? Lo que tenemos que hacer es contrastar el cuadrado medio del contraste con el cuadrado medio del error experimental, que ese cuadrado medio del error experimental surge de este valor y mirar en tabla, ¿sí? Este valor para el Q, para el contraste 1 dio 0,53, para el contraste 2 dio 15,5 y para el contraste 3 dio 2,0. Cuando me fijo en los valores de mi tabla, como ustedes se acuerdan, yo tenía un grado de libertad por cada contraste, ¿sí? Y los grados de libertad del error experimental, que es 8, que es el que se observa aquí. Este valor para una tabla con nivel de significación de 0,05, lo que me da es el valor de 5,57, y para una tabla que tenga un nivel de significación de 0,01, ¿sí? O sea, el 99% de confianza, lo que tengo es de un valor de 14,7. Ahora yo tengo que contrastar los valores que obtuve con esos valores de tabla.
En el caso del primero, estoy en la zona de no rechazo, ¿sí? En el caso del segundo, estoy en la zona de rechazo porque superé al 5.7 como el F crítico. Y en el caso de una tabla de 001 también, por eso es que aparecen estos asteriscos. Generalmente se pone de esta manera, cuando la significación es al 005 se pone con un asterisco y cuando es al 001 se pone con doble asterisco. En el caso del último contraste, lo que yo tengo es que no estoy en la zona de no rechazo. Efectivamente, entonces, para la hipótesis nula planteada de cada uno de los contrastes, o sea, acá Q1 es igual a 0 versus Q1 es diferente de 0, la otra hipótesis, el otro juego de hipótesis era Q2 es igual a 0 versus Q2 diferente de 0, y en el caso del 3 era Q3 igual a 0 versus el Q3 diferente de 0. En el caso del contraste 2, es en el que estoy rechazando la hipótesis nula. O sea, quiere decir que las medias, el grupo de medias que estoy contrastando, tienen efecto. Entonces, ¿qué es lo que me está expresando la comparación de ese contraste? Estoy contrastando la variedad 59 versus la variedad 426. La variedad 59 decíamos que venía de una zona de transición, un valle húmedo, es como un valle húmedo alto, y la 426 es de la zona de La Puna, un lugar cerca de San Antonio de los Cobres. Entonces, este contraste dio significativo, lo que quiero decir en conclusión es que la media de rendimiento de variedad de Puna difiere significativamente de la media de rendimiento de la variedad de Quino de zona de transición. Con eso concluimos las pruebas a priori y ahora pasamos a las pruebas a posteriori. En el caso de las pruebas a posteriori, habíamos dicho que se aplicaban si y solo si se rechazaba la hipótesis nula del análisis de la varianza. Y que la prueba que íbamos a ver era la más frecuentemente utilizada, conocida como prueba de Tukey. ¿En qué se basa la prueba de Tukey? La prueba de Tukey lo que hace en realidad es comparar medias de A pares. Acá no hay grupos de medias, ¿sí? Grupos con diferentes medias, perdón, ¿sí? Siempre las medias se comparan de a pares. Entonces, como dice acá, la significación de todas las comparaciones posibles, pero con las medias realizadas de a pares. Entonces, se plantean hipótesis también, ¿sí? Obvio. Tenemos una hipótesis nula, donde tenemos que la media del tratamiento I es igual a la media del tratamiento J, esta es la hipótesis genérica, versus la hipótesis alternativa, donde tenemos que estas dos medias difieren. Y tiene un estadístico de prueba desarrollado por Tukey, ¿sí? Que se conoce como DDI de la diferencia de esas medias. ¿Qué es lo que hace la prueba? Calcula un valor que se conoce, un valor único, ¿sí? Que se conoce como DMS de Tukey. Este DMS, esta sigla significa diferencia mínima significativa de Tukey, ¿sí? En este caso, ¿cómo se va a juzgar si dos medias difieren? Al calcular yo un valor con el cual contrastar esa diferencia. Si la diferencia, o sea, el DI, el estadístico de prueba, es mayor que ese valor que yo calculé, ¿sí? Que este valor ya vamos a ver cómo se calcula, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si la diferencia de estas medias es mayor que la diferencia mínima significativa propuesta por Tukey, es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Ese valor de Tukey se calcula de esta manera, es una fórmula, ¿sí? Tiene una tabla de distribución, se calcularon valores. Entonces, esa diferencia mínima significativa de Tukey está determinada por un valor Q, ¿sí? Que es un valor de una tabla. Ese valor Q va a depender de T, ¿sí? Que es el número de tratamientos que yo quiero comparar, ¿sí? Los delta grados del error, los delta grados de libertad del error experimental
a un determinado nivel de significación. Esto por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental sobre el número de réplicas. ¿Sí? Entonces, yo necesito dos valores, ¿sí? Para poder calcular este Q. Necesito mi número de tratamiento que quiero comparar y los delta grado de libertad del error experimental. Veamos ahora cómo opera el procedimiento de Tukey con este ejemplo que nosotros vimos de quinoa. Ahora hagamos la suposición de que mi tesista no sabía bien qué era lo que quería comparar, entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo viendo cómo podrían surgir las comparaciones, ¿no? Cuando se rechazó la hipótesis nula del análisis de la varianza, porque nosotros lo que vimos es que se rechaza esa hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, pueden surgir una serie de comparaciones. En este caso, como dice el procedimiento de Tukey, yo puedo comparar todas las medias posibles de a pares, ¿sí? Siempre contrastando una contra otra. ¿Cómo se hace para trabajar con, cómo opera Tukey? ¿Cómo calcula Tukey? ¿Sí? Entonces dice, como dice acá, se deben ordenar las medias de grupos de menor a mayor en filas, ¿sí? O sea que yo acá tengo más filas. Tengo esta fila, tengo esta fila, tengo esta fila, y las tengo que ordenar a las medias, no a las variedades, ¿no? A las medias, ¿sí? En este caso tengo que calcular la media esta, la media de este, la media de este, la media de, o sea, la media de este es 218, la media de 212 es 327, la media de la variedad 59 es 333 y la media de la variedad 426 es 83. Entonces dice la ordeno de menor a mayor, o sea, esta es la menor, esta es la mayor. Y hago lo opuesto en las columnas, lo ordeno de mayor a menor en las columnas, ¿sí? Entonces, esta variedad era mayor, la sigue esta y así sucesivamente. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez que yo calculo el valor, lo que tengo que hacer es contrastar las diferencias, ¿sí? En este caso yo voy a tener que sacar la diferencia entre 383 y 83. La diferencia entre 327 y 83. La diferencia entre 218 y 83. La diferencia entre 83 y 83, ¿cuánto es? 0. Por eso esto es 0. La diferencia entre 218 y 218 es 0, y así sucesivamente. Entonces yo de acá tengo calculado el famoso estadístico de prueba D, ¿sí? Acá le ponemos al estadístico de prueba D modular, ¿sí? Módulo. Ustedes en matemática vieron lo que significaba el módulo del número, ¿sí? Para sacar la regla y ver que es positivo, digamos. Es decir, entonces, si yo lo hago al revés, o sea, si hago 83 menos 383 y esto me da menos 300, por módulo este valor es positivo, digamos, por regla matemática. ¿Cómo voy a hacer para juzgar las diferencias? Si este valor que yo calculé de cada diferencia es mayor que la diferencia mínima significativa del valor que calculé de Tukey por la fórmula de la diapositiva anterior, rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, yo tenía el valorcito aquí, esta era la fórmula con la que yo sacaba el valor de diferencia mínima significativa de Tukey. Al 0, al 5%. Bien, ahora vamos a ver la tabla, cómo se hace. Yo tengo que calcular este valor de Q, que va a depender del número de tratamientos y los delta grado de libertad del error experimental. Y el cuadrado medio del error experimental lo saco de la tabla de ANOVA sobre la cantidad de réplicas. Nosotros habíamos sembrado cada una de las variedades en 3 parcelas. Por eso teníamos 12 datos, o sea, tenemos 3 réplicas por cada variedad. Veamos. Acá tenemos una tabla de Tukey, ¿sí? Donde ustedes ven el estadístico, en este caso, y acá tenemos cómo está determinada el valor de Q que yo tengo que sacar, ¿sí? Los deltas grados de libertad, y acá P, que corresponde, en este caso sería T, esta tabla tiene el valor P, bueno, nosotros en la fórmula utilizamos el valor T, ¿sí?
Este T es el número de tratamiento. Yo tengo que el valor de Q entonces va a depender de el T, que sería el número de tratamientos que tengo. Yo tenía 4 variedades, y delta grados de libertad del error experimental, que yo tenía 8, porque acá hice grados de libertad del error, y acá esto está puesto a 2 niveles de significación, si ustedes ven. El primero está a 0,05 y el segundo está a 0,01. En este caso, como yo estaba utilizando una tabla de alfa 0,05, yo tengo un valor, acá no sé si se ve bien, pero bueno, tiene un valor de 4,53. Por lo tanto, ese valorcito Q que yo tomo de la tabla para calcular mi diferencia mínima significativa es 4,52. Acá dice, bueno, 4,53. Redondeando es 4,53. Entonces, una vez que yo tengo mi valor, esto yo lo tomé de la tabla del análisis de la varianza. Nosotros vamos a la tabla de análisis de la varianza rápido, es 69, 73, 9. Ese es el valor, no, perdón, ese es la suma del cuadrado, me confundí. El cuadrado medio del error experimental es este, ¿sí? 87, 17, 45. Entonces, 87, 17, 45 sobre el número de... Esto me da 244, ¿sí? Este es el valor que se conoce como DMS2K5, o sea, la diferencia mínima significativa. Ahora, cuando yo lo voy a contrastar con mi tabla, a ese valor tengo que ver cuáles son las medias que son diferentes, o cuáles son las de acuerdo a esta regla. Si mi diferencia es mayor que este valor, entonces rechazo la hipótesis nula. En este caso, lo que yo encontré es que la diferencia, donde la encontré, ¿sí? mi diferencia de medias, el DI, es en este valor, en 300, que supera al 244. En este caso es como que está medio pegando en el poste, ¿sí? Digamos, de una manera así coloquial, está medio pegando en el poste, casi podría ser, pero no lo es. Este es el valor que supera al valor de diferencia mínima significativa de Tukey, por lo tanto puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos contrastando es la variedad 59 y la variedad 426. En las pruebas F planeada, donde nosotros contrastábamos en el segundo contraste, ustedes se acuerdan que era la variedad 59 versus la 426, que daba significativo ese contraste. Bueno, Tukey también encontró la misma diferencia. En cambio, en las otras no se observó diferencia significativa. Como ustedes saben, lo que tenemos acá son la bibliografía final de la clase, por si quieren consultar algo que haya quedado inconcluso. Bien, entonces con esto finalizamos la clase correspondiente a comparaciones múltiples de media.